Buenas tardes, noches o días, según vean nuestra presentación. Voy a hablar de este protocolo titulado Cumplimiento de la higiene de manos en el personal de salud de urgencias pediatría del Centro Médico Nacional La Raza en el contexto de pandemia de COVID-19. Protocolo de investigación para mejorar a corto plazo el apego al procedimiento. La higiene de manos es un procedimiento costo efectivo para romper cadenas de transmisión de enfermedades que se transmiten por contacto. Desde 1843 supimos eso gracias a la fiebre puerperal y al trabajo del Dr. Semmelweis. En 2019 nos enfrentamos a una nueva pandemia, COVID-19, y supimos muy tempranamente que la higiene de manos podía ser un factor que rompiera cadenas de transmisión. Ya en 2009 la OMS tenía recomendados 5 momentos de higiene de manos y estandarizados protocolos para medir el apego a esta técnica. En marzo de 2020 llegó el primer caso de COVID-19 a nuestro país. Los trabajadores de la salud estábamos muy preocupados por la posibilidad de transmitir esta forma de enfermedad a nuestras familias o ser contagiados nosotros mismos. Así que, reconociendo que hay modificadores de la higiene de manos, como una intervención educativa que puede mejorarla desde un 2 hasta un 92%, y estar influida fuertemente por la motivación interna, supusimos que, dado que en medios masivos de comunicación había una campaña intensa para mejorar la higiene de manos y que en el hospital habíamos tenido una intervención educativa consistente en una conferencia, al menos, a la que acudió cada trabajador de salud, teóricamente los trabajadores de salud tendrían un apego a la higiene de manos mucho mejor. En COVID-19, los 5 momentos de la OMS estuvieron presentes y siguen siendo vigentes para mejorar este aspecto de higiene de manos y romper cadenas de transmisión. Hay 2 momentos de antes del contacto del paciente y antes de participar en procedimientos de limpieza o asépticos. Y 3 momentos de después del contacto con el paciente, después de un procedimiento o de contacto con líquidos corporales y después del contacto con el medio ambiente del paciente. Bajo estos elementos nos preguntamos cuál es la tasa de cumplimiento de la higiene de manos en el personal de salud en el área de urgencias pediatría en el contexto de la pandemia de COVID-19 en la UMA Hospital General Dr. Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional La Raza. Nuestros objetivos, el principal, consistió que fuera medido en el personal de salud de urgencias pediatría la tasa de cumplimiento de higiene de manos en el contexto de educación de lavado de manos desencadenado por COVID-19. Nuestros objetivos secundarios fueron medir la tasa de cumplimiento de la higiene de manos por cada uno de los momentos de la higiene de manos indicados por la OMS y observar y describir la frecuencia en la que la técnica de higiene es adecuada. Describimos en el personal de urgencias pediatría a médicos adscritos, residentes y enfermeras. Incluimos todas las oportunidades de higiene de manos. El tiempo en el que se realizó este estudio incluyó a partir de mayo de 2020, cuando ya teníamos casos de COVID-19 en nuestro hospital. Fue un estudio prospectivo observacional de tipo sombra y transversal en el que el observador pretendió realizar actividades clínicas en el área de observación de hospitalización de urgencias pediatría para disminuir la posibilidad de que el personal trabajador de la salud se sintiera observado y mejorara su apego al lavado de manos o a la higiene de manos. Se utilizó el formulario de observación y cálculo de la OMS. Se observó a un sujeto, a un personal de salud, en un evento clínico completo, por ejemplo, a su llegada a tomar signos vitales. Y se midieron todas las oportunidades por momentos de lavado de manos que tuvo ese personal. Se hizo un análisis estadístico en SPSS y se midió la tasa de cumplimiento. Obtuvimos una aprobación por nuestro comité de ética y fue un estudio con riesgo menor al mínimo. Observamos 449 oportunidades, de las cuales el 48% fueron observadas en médicos adscritos, 31% en residentes y 20% en personal de enfermería. La tasa global de cumplimiento fue del 29%, siendo la menor en
los médicos adscritos y la mayor en médicos residentes, con 34%. La técnica de higiene de manos que se prefirió fue la de lavado de manos por encima de fricción con alcohol gel. En el momento de antes del contacto con el paciente, la tasa global de apego fue del 22% y la técnica correcta se realizó en el 81% de las oportunidades observadas. Antes de realizar una tarea aséptica, la tasa global de apego fue del 64%, siendo el mejor desempeño entre las enfermeras y nulo desempeño entre los médicos adscritos. La técnica fue correcta en el 44% de las ocasiones. El momento de después de la exposición a fluidos tuvo una tasa global de apego del 50%, siendo la menor entre los adscritos, y la técnica se realizó correctamente en el 60% de los casos. La de después del contacto con el paciente fue realizada en el 22.7% de las oportunidades observadas, y la técnica fue correcta en el 11% de las oportunidades. Después del contacto con el entorno del paciente, la tasa global de apego fue del 48%, con una técnica correcta del 26%. Informamos estos resultados de forma inmediata a los servicios involucrados en educación y a los servicios en los que se contaba con la forma en hacer llegar este conocimiento para mejorar de forma urgente la higiene, la higiene de manos en este personal. Comparamos nuestros resultados con las observaciones de epidemiología y observamos que nuestros resultados rindieron una menor tasa de apego a la higiene de manos que lo observado por epidemiología, seguramente asociado a que cuando el personal de epidemiología es detectado en el área de urgencias, aumenta el desempeño de apego a la higiene de manos entre el personal. Es decir, consideramos que nuestro estudio se apega más a la realidad constante que ocurre en urgencias pediatría. Cuando nos comparamos con otros hospitales del país, el desempeño de urgencias pediatría es pobre, estando por arriba de nosotros el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, el Hospital Federico Gómez, y por debajo de nosotros, previo a una maniobra, el Hospital Siglo XXI de Pediatría. Podemos concluir y proponer a partir de nuestros resultados lo siguiente. La tasa global de higiene de manos en este estudio es del 29% y el personal con el peor apego son los médicos adscritos. Por momentos de higiene de manos, el momento con el mejor apego fue después de la exposición a fluidos corporales, pero aún así, la técnica correcta solo se realiza en el 44% de los casos. Los momentos con la peor tasa de apego fueron antes del contacto directo con el paciente y después del contacto con el paciente con 22%. La tasa de higiene de manos en el servicio de urgencias pediatría de nuestro hospital es baja en comparación con otros hospitales pediátricos de nuestro país. La maniobra educativa inicial única no fue suficiente para lograr un apego de higiene de manos mínimo en el área de urgencias y se requiere de maniobras frecuentes y monitoreo de resultados. Es importante que todos tomemos cartas en el asunto y nos involucremos en llevar a cabo la higiene de manos. Tener un título de médico adscrito no significa tener las manos lavadas, no significa tener manos seguras. Tenemos que seguir sensibilizándonos. Agradecemos su atención y esperamos sus comentarios. Hasta la próxima.